Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por permitirme entrar a tu casa, por permitirme estar contigo, con tu familia y poder tener esta pequeña cápsula. Esta cápsula en la cual hoy vamos a hablar de la Sagrada Biblia. Vamos a saber qué es la Biblia, de qué es lo que la compone, cómo se divide, cuántos son los libros y cuándo fue escrita la Biblia, entre otras cosas más. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia es una palabra griega que significa libros. Proviene de una ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba el papiro para hacer estos libros. Hoy en día, Biblia significa el libro santo escrito bajo la inspiración y dirección de Dios. Ahora, ¿cómo se divide la Biblia? La Santa Biblia se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o alianza de Dios que hizo con los hombres. En el Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios, con los primeros hombres, por ejemplo, con Noé, Abraham, Moisés, David y el pueblo de Dios. Y la historia de estos éxitos que obtuvieron de los que cumplieron estos pactos o testamentos y también de los fracasos que sufrieron por los que no lo pudieron cumplir. ¿Y por qué no lo pudieron cumplir? Bueno, porque ellos cometieron infidelidades a Dios al hacer ese becerro de oro, por ejemplo. Entonces ahí rompieron ese pacto con Dios. El Nuevo Testamento contiene lo sucedido desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Y además, la historia de los apóstoles, sus cartas de algunos de ellos, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, a los tesalonicenses, y el libro del Apocalipsis escrito por el apóstol Juan, que trata del fin del mundo. ¿Cuántos libros son los que tiene la Biblia? Los libros de la Santa Biblia son exactamente 73. En el Antiguo Testamento tenemos 46 libros en tiempos de Moisés y en el Nuevo Testamento son 27. Déjenme que les diga que es importante que lo tengamos presente, que son 73. ¿Por qué? Porque nuestros queridos hermanos separados, ellos en vez de 73 tienen 65. ¿Por qué? Porque ellos se dieron el lujo de quitar pues estos libros que pues francamente yo no sé por qué lo hagan, pero bueno. Ahora vamos a hacer una pequeña remembranza. ¿Cuándo fue escrita la Santa Biblia? Bueno, la Santa Biblia se empezó a escribir 1300 años antes de Cristo, en tiempos de Moisés, y se terminó de escribir poco antes de morir el último apóstol, que fue Juan. Y esto fue unos 100 años después de Cristo.
Ahora, ¿quiénes escribieron la Santa Biblia? Bueno, la Santa Biblia fue redactada por profetas, sabios, poetas y por supuesto los apóstoles durante 14 siglos, pero todos fueron dirigidos e inspirados por Dios para que no escribieran ningún error espiritual. Y hay que tenerlo esto muy, muy, muy presente y que no se nos olvide. Los redactores más famosos de la Santa Biblia fueron Moisés, el rey David. ¿Qué escribió Moisés? Escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Pentateuco. O sea, fueron los 5 primeros libros, ¿sí? Por eso se llama Pentateuco. El rey David, ¿qué escribió? Los Salmos. El profeta Isaías, Jeremías y Daniel. Y en el Nuevo Testamento, los 4 evangelistas que fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el apóstol Pablo, que antes era Saulo. ¿Ok? Bueno, les recuerdo también que cómo se busca un pasaje en la Biblia. Los libros de la Santa Biblia se citan por abreviaturas. Por ejemplo, Gen significa Génesis, EX significa Éxodo, Salm es Salmos, o sea, una pequeña abreviatura. Cada libro está dividido en capítulos y cada capítulo en un versículo. El capítulo empieza por un número grande y los versículos son los números pequeñitos. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros agarremos nuestra Biblia y la leyamos, y la veamos, y la estudiemos. Es palabra de Dios, es palabra de vida y de vida eterna. Y bueno, ¿cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Los libros del Nuevo Testamento son 27. El primero y el cuarto son los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los libros más bellos y provechosos escritos en el mundo. ¿Y qué es lo que tratan? Tratan del nacimiento, la vida, las enseñanzas, la pasión, la muerte, resurrección y la ascensión de Jesús. Por eso es que nuestros sacerdotes y las catequistas también insistimos mucho que comiencen a leer los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos teniendo esa riqueza en cuanto a la vida de Jesús. Los hechos de los apóstoles escritos por San Lucas narran los sucesos acaecidos a la iglesia en sus primeros 40 años de existencia y en especial la historia de San Pablo, que antes era Saulo, en donde ahí nos narra su conversión, el encuentro que él tuvo con Cristo, cómo fue y cómo él en esa conversión de haber sido perseguidor de cristianos, se fue convirtiendo en apóstol, el apóstol Pablo. Y también se le conoce como el apóstol de los gentiles, de los gentiles. Las 14 cartas de San Pablo son las cartas más famosas y más bellas que se han escrito en el mundo y su lectura hace mucho, pero mucho bien. La carta de Santiago, fácil y aprovechadísima, que no la debemos de dejar de leer. Y así sucesivamente, cada carta, cada libro que fue escrito por los apóstoles tiene un enriquecimiento muy grande.
El Apocalipsis es un misterioso libro en el cual San Juan narra lo que sucederá al final del mundo. Les recuerdo que Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, que es a donde él llegó y él ahí en esa isla de Patmos escribió el Apocalipsis. Pero aquí hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta. ¿Qué condiciones se necesitan para tener éxito en leer la Santa Biblia? Lo primero que debemos de hacer es orar. Nadie comprenderá bien la Santa Biblia si no reza al Señor pidiéndole que le ilumine y que le haga entender bien esos mensajes divinos. Hay que pedir mucho al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos permita tener ese discernimiento muy especial para poder entender y comprender. Leer despacio. En la lectura, como en la comida, lo que aprovecha no es la cantidad, sino lo bien que se digiera. ¿Cuántas veces comemos en 5 minutos? Y díganme una cosa, ¿le supo la comida? Pues yo creo que no, ¿verdad? Lo mismo aquí. Lo que se aprovecha no es leer muchas páginas a la vez, sino pensar en lo que se lee. Ahora sí, disfrutar de cada palabra, de lo que está ahí escrito. También es importante leer con humildad, o sea, no para parecer sabio, sino para amar más a Dios y principalmente al prójimo. Otra cosa importante, no buscar en la Sagrada Biblia ciencia profana o natural, sino es un mensaje espiritual. La Santa Biblia no es un libro de historia ordinaria, ni un libro de ciencias que nos va a enseñar cómo se formó el mundo. Es solo un libro espiritual que nos enseña qué es lo que le gusta y qué es lo que le disgusta a Dios y qué debemos hacer y si queremos tenerlo siempre de amigo y ganarnos la eternidad feliz. Entonces, no hay que dejar pasar el día sin leer una página de la Santa Biblia. Así como nosotros nos pasamos leyendo muchas cosas en Internet que a veces no nos ayudan, sino que nos preocupan, mejor hagamos este aprovechamiento espiritual para todos, para todas. Dios nos abre sus brazos, Dios nos abre su corazón. Así también nosotros hagamos lo mismo. Y muchísimas gracias. Espero y les haya gustado esta pequeña cápsula en la cual aprendemos tú y aprendo yo también. Aprendemos juntos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchísimas gracias. Soy tu catequista Adriana. Nos vemos en la siguiente cápsula y si te gustó esta cápsula, por favor, mándame tus comentarios y compártelo. Paz y bien.